Bueno, según una pregunta que hizo Estefanía con respecto a la gráfica. La gráfica 2.2, que es la influencia de lo interesado a lo largo del tiempo. Cuando uno parte en un proyecto, que sería en esta parte, la influencia de los interesados, que son los patrocinadores del proyecto, es alta, de que son los más interesados en poder solucionar la problemática en la cual están insertos. ¿Ya? Ahora, eso significa que ese interés o esa influencia en las decisiones que tienen que tomarse con respecto al proyecto son altas, pero con el tiempo van bajando. ¿Por qué? Porque a largo tiempo se va a ir ejecutando el proyecto. Y obviamente cuando ya se está ejecutando, esto ya fue acordado. Y eso significa que cada modificación del proyecto en la ejecución implica un costo. Entonces, si uno ve el costo de cambios versus la influencia de lo interesado, obviamente cuando ya el proyecto tiene un tiempo de ejecución, cada cambio desde la parte de la formulación aumenta el costo. Por lo tanto, a eso se refiere esta gráfica. Significa que mientras más alto es la influencia de lo interesado, es porque está comenzando el proyecto. Mientras ya está en la etapa de resultados, finales o en la ejecución posterior, ya la influencia de ellos es muy baja, debido a que ya está establecido cómo son las reglas del juego del proyecto, y por lo tanto cualquier cambio que se haga en esto se ve reflejado en la curva de costo por cambio. ¿Ya? La segunda pregunta decía que el gráfico 15.3. Este tiene que ver, claro, estas son las fases del ciclo de vida del proyecto. Bueno, esto tiene mucha relación con lo anterior. Abajo están las etapas del proyecto en sí, y este es el costo de impacto. Cuando parte el proyecto, el que tiene mayor importancia o injerencia en esto es el dueño. ¿Quién está pidiendo el proyecto? ¿Ya? Por lo tanto, todas las decisiones las toma él. Y por ende, él es el que asume los mayores costos. Si necesita que el proyecto sea rápido, él pone más gente para trabajar. Cuando ya está la planificación, el mayor costo o impacto lo genera el project manager o el gerente de proyecto. ¿Ya? El que está encargado de alguna forma, hacer cumplimiento de los tiempos de formulación del proyecto. Entonces, cualquier decisión errada que tenga él impacta. Obviamente es mucho menos que quien lo generó. Después viene la ejecución. En la ejecución, los costos y las decisiones del proyecto tienen que ver con temas operativos, ¿ya? Y en estricto rigor, generalmente, son acuerdos ya tácitos o ya establecidos. Veamos el caso de una construcción. Entonces, por ejemplo, si yo contraté una casa, la construcción de una casa, y esa construcción de una casa tiene un proyecto, y en el proyecto me dicen, oye, hay que hacer una ventana nueva. Sí, obviamente ahí sale un adicional. Entonces estoy en decisión de pagarlo o no pagarlo. Pero si yo no quiero hacerlo, el contratista no me puede pagar, no me puede cobrar por eso. Entonces su impacto es bajo. Y por último, en el cierre están los usuarios, porque se supone que todo proyecto tiene como beneficiario final el usuario, ¿ya? ¿A quién se está haciendo el proyecto? Por lo tanto, ellos reciben nomás. Reciben los productos, los servicios, todo lo que se haya hecho. Por lo tanto, el costo-impacto sobre ellos es bajo. A eso más o menos qué se refiere esta gráfica de forma simple. Ya, creo que la otra es esta. Dice, la parte de los interesados clave del proyecto,
específicamente en la influencia. ¿A qué se refiere? Aquí aquella afecta positiva y negativamente en el proyecto. Puede ser la figura 2.6, la estructura de organización de los proyectos. Ya. Con respecto a la pregunta en la parte de los interesados clave, especialmente la influencia, se refiere a aquellos que afectan positivamente y negativamente. Claro, como lo dije anteriormente, los en la gráfica acá habla de los patrocinadores. Vamos más abajo, aquí. Todo proyecto parte con un patrocinador, quien influye en las decisiones del proyecto. Cuando el patrocinador está comprometido, se mueve, hace todos los requerimientos, busca el financiamiento, ¿cuánto se llama? Convence personas, levanta información, etcétera. ¿Ya? Entonces, él influye directamente, positiva y negativamente sobre los proyectos. ¿Ya? Aquí se puede ver perfectamente lo que estoy hablando. Pero cuando hablo, después, por eso después pasa el director, que es el que ya echa a andar el proyecto, es quien formula el proyecto, y por último, a quien ¿cuánto se llama? Lo ejecuta. Si se dan cuenta, aquí hay un círculo grande que son los interesados al proyecto, que en el fondo son a los beneficiarios. Y como digo, todo proyecto tiene un beneficiario, que es el fin último, pero ellos reciben el producto. Por lo tanto, su influencia sobre el proyecto es baja, pero son el objetivo final. Ya, pero hay que haber explicado un poco lo que estaba pidiendo la alumna. Y me quedaría el 2.6, que es la influencia de la estructura de la organización. Es este que está acá. 2.6. Acá, influencia de la estructura de la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que existen organizaciones que toman muy en serio lo que es los proyectos. Por lo tanto, tienen cierta estructura. ¿Ya? Entonces, lo que quiere explicar esta gráfica es eso. La estructura de la organización, o sea, de una empresa, por ejemplo, o una organización, como por ejemplo una universidad, un municipio, etcétera, y las características del proyecto. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una organización funcional, donde la mayoría de las actividades son hechas por personas, como se le llama en la parte administrativa, por héroes, que son los que toman la batuta de ciertas eh, tareas importantes dentro de la organización, se da cuenta que quien mayor peso tiene acá es quien controla el presupuesto, porque eso generalmente hay una persona que hace esa pega, si es que no sea la misma persona. Entonces, en ese sentido, al tener una organización funcional, gerente funcional, o sea, quien controla los presupuestos es el que tiene mayor influencia sobre el proyecto. Ya, en el fondo, para decirlo de una forma simple, es el que corta el queque. ¿Ya? El que dice esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Ahora, si llegara a haber un director de proyecto, se supone que son personas que no tienen mucha dedicación o un personal, porque en el fondo son operativos, son de parte de la ejecución, pero quien da el vamos para que se haga un proyecto es quien genera el presupuesto. Entonces, en este caso podría ser el gerente de finanzas. Cuando ya se empieza a tener una estructura matricial o una estructura más jerarquizada, conocida como la que todos conocen, o sea, piramidal, por ejemplo, depende la estructura que tenga organizacional. Entonces, aquí hace media lo mismo, que aquí generalmente hace relación a que si es una organización matricial fuerte, quienes tienen mayor influencia sobre los proyectos tienen que ser tanto el director del proyecto
porque en estos casos los directores de proyectos son los que manejan los recursos. En el fondo, estas empresas le entregan el financiamiento y ellos son los que gestionan y son los que asignan qué recursos se gastan, qué no se gastan, se contrata más gente, menos gente, ¿ya? Y por lo tanto el rol del director pasa a ser de dedicación exclusiva, son las personas que realmente se dedican a la ejecución de esto, igual que el personal administrativo de la ejecución. Y por lo tanto, la autoridad del director y la disponibilidad de recursos van a depender de la estructura, de cómo está de alguna forma estructurada la organización, ¿ya? Lo mismo que en una empresa orientada a proyectos, ya ahí ya se supone, al igual que una matriz fuerte, eh, el director de proyecto o el gerente de proyecto en algunos casos realmente es el que mantiene el control completo de esto, ¿ya? ¿Dónde se ven empresas de este estilo? Generalmente las empresas que tienen que ver con innovación, las empresas tecnológicas o las empresas que hacen soluciones de ingeniería. Por ejemplo, las empresas contratistas que licitan, que hacen contratos con otras por servicio. Y ellos lo hacen a través de proyectos de ingeniería. Entonces, el proyecto de ingeniería en el fondo es una organización igual de un tipo de proyecto acotado en cierto tiempo, donde los beneficiarios son la empresa que contrata el servicio y en el cual eh, tiene mucha importancia el director o el gerente de proyecto, ya que gracias a él se consiguen los recursos. De acuerdo a la capacidad que tenga ese gerente de proyecto, puede tener más proyectos adjudicados y por lo tanto entran más finanzas a la empresa y por ende la empresa le da mejor. No así empresas que lo hacen de forma esporádica, como por ejemplo podría ser una pyme, ya que es una empresa generalmente funcional, en la cual muy posiblemente postula un proyecto para obtener un financiamiento para un equipo, para, para otro tipo de elementos. ¿Ya? No, no veo otro tema puntual, ¿ya? Intermedio. O sea, ¿influye la estructura sobre los proyectos? Sí. Sobre todo en la ejecución y en cómo se toman las decisiones, ¿ya? Entonces, creo que aquí no hay más preguntas por ahora. Vamos a revisar. ¿Alguna otra preguntita por acá? Sobre la tarea. No. Aquí. Ah, me está apuntando si estoy disponible o no. Sí, lo mismo, la duda de pregunta. Que ya. Entonces, solo para cerrar hoy día, ya que no sé si hay más gente conectada, parece que no. eh, Quisiera explicarles sobre la tarea. ¿Qué es lo que quiero que hagan de la tarea? Que busquen un problema, ¿ya? Una problemática de su entorno. Por lo tanto, puede ser un problema social, una oportunidad de negocio, crear un negocio, no sé. Eh, Algún problema en la empresa. Generalmente las empresas tienen dos tipos de problemas. Renovación de tecnología, sobre todo las empresas industriales, o
mejora de su servicio porque se le está metiendo una empresa X de competencia. Entonces, observen bien esas situaciones y planteen un problema. Respondan las preguntas que están ahí y me hacen un ensayo. Un ensayo, en el fondo, es un escrito donde ustedes definan el problema, den respuesta a estas preguntas y me lo envían por tarea. Ya, en el fondo, lo que tienen que hacer es pinchar aquí donde dice tarea y va a salir lo mismo que estaba explicando. Y les va a salir acá un botón que dice subir archivo y se va a mandar automáticamente. Ya, a mí no me sale porque yo estoy en el perfil del profesor, pero ustedes sí. Y es individual y me lo envían y tienen plazo hasta el día viernes 10. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Que hagan tarea, que vayan viendo qué tan fácil y tan difícil es formular un proyecto. ¿Ya? Vamos a ver algunos aspectos. Yo sé que ustedes muchos estuvieron en el ramo ya de evaluación de proyectos en el técnico, por lo tanto algunas cosas van a ser vistas de nuevo de una forma más rápida y apuntalizando en otras cosas. Pero quiero que vuelvan a ver el tema de cómo se formula un proyecto para poder tener claro qué aspectos hay que tener para la evaluación. Muchas veces se piensa que la evaluación solamente es económica, pero también hay que hacer una evaluación técnica, como también hay que hacer una evaluación del entorno y de las condiciones. Porque muchas veces los proyectos se caen no porque haya plata, no porque técnicamente se pueda hacer, sino porque aparecen otras condiciones, como por ejemplo eh, nuevas restricciones legales. Típico caso que pasa con las empresas mineras, que tienen todo el dinero para partir, tienen todos los permisos para partir, exceptuando la declaración o el proyecto de impacto ambiental y necesitan la autorización de la comunidad. Entonces, ahí es donde se caen y principalmente pasa eso porque hicieron un cambio en la ley, cambiaron la normativa de contaminantes, cambiaron las leyes laborales, etcétera. Entonces, ahí los proyectos se caen y por lo tanto deja ser viable eh, un proyecto a pesar de que era técnica y económicamente rentable. También quiero ver en algún momento dentro de la asignatura que no es lo mismo evaluar un hospital que un negocio de una empresa. Ya, por ejemplo, desde el punto de vista económico, hacer un hospital es malo económicamente, pero sí es buenísimo desde el bienestar social que se genera. Estamos claros ahora que por la crisis tener pocos hospitales es mala idea, ¿ya? Pero sí era buena idea, no sé, licitar las carreteras y ganar plata con eso. Entonces, eh, va a depender mucho del criterio de quien evalúa y para quién lo hace, ¿ya? Eso yo creo que es por hoy día. Revisen el material y estamos en contacto a futuro, ¿ya? Eso.